Y estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo vivo de Enredadas. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas, Abri? Todo bien, sí. Vivo número 10 de Enredadas. 5 de la tarde hasta las 6 vamos a acompañarlos, espero que se sumen. Obviamente que no podemos dejar de hablar del acontecimiento popular que está ocurriendo ahora en vivo y en directo, que tiene que ver, que empezó ayer con el fallecimiento del Indio Solari y que continúa y que seguramente va a continuar por varios días más. Mañana finalmente se va a velar sus restos, ¿no? Sí, después de, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Después de estar esperando desde el día de ayer y bueno, y a la mañana que por ahí algunos medios te tiraban un lugar, que el estadio único, que bueno, que no, que habían dicho también el cilindro, que la cancha de Racing, bueno, al final definitivamente, hace un rato desde el sitio oficial del Indio, dijeron que iba a ser en el estadio polideportivo Gatica, que es el que está en Domínico, o sea, está en la esquina del Parque Domínico. Así que a partir de mañana a las 11 van a estar abriendo las puertas para darle el último adiós al Indio. Esto es en Avellaneda, así es, muy cerquita de Quilmes, así que seguramente va a haber muchos quilmeños, quilmeñas que estarán preparando para participar de lo que va a ser una misa ricotera. Así que bueno, nada, veremos y estamos permanentemente viendo qué es lo que está pasando en la calle. De hecho, también van a hacerlo, dieron como un día más mañana para darle tiempo a todas las personas que se van a movilizar de todas las provincias. Sí, y ya, vimos algunas imágenes que están circulando en las redes sociales que tienen que ver con esto que vos decís, con los preparativos. Obviamente hay que garantizar la seguridad de las personas que se están movilizando y que se van a movilizar mañana para despedir al Indio, así que eso también es importante. Seguramente sus fanáticos van a hacer que eso sea una fiesta, más allá de que sea un día triste para los fanáticos que van a despedir a su líder, pero bueno, como lo que estuvimos viendo desde ayer, desde que se conoció la noticia, también hay mucha alegría en los fanáticos, en esas personas que están recorriendo las distintas plazas del país, así que esperemos que todo termine y que acontezca de la mejor manera, ¿no? Sí, que respeten, me parece que justamente algo que el Indio siempre hablaba de la no violencia, ¿no? Espero que no suceda, que sea todo en paz y que todas y todos podamos despedir y compartir y abrazarnos y reír y llorar mañana. Déjame antes de comenzar, porque obviamente que vamos a hablar en este vivo que comenzamos hace un ratito, vamos a hablar de todas las sensaciones de los que nos produjo desde el momento en el que nos enteramos del fallecimiento del Indio, pero antes de comenzar con eso, queremos saludar a Gustavo Orlando, que es un compañero, que es el director de Radio WEN 93.9, una radio comunitaria de Quilmes, donde durante 2 años hicimos Enredadas. Yo ahora estoy nuevamente en esa casa que es mía, que es esa radio, que es Radio WEN. Está despidiendo también a su compañera que venía transitando una enfermedad y bueno, falleció hoy, así que le mandamos un saludo a Gustavo y a toda su familia. Un abrazo grande, Gustavo, un abrazo para él y su familia. Y bueno, vamos a empezar con... un poco, hoy comenzamos con un tema musical diferente, no con el nuestro que elegimos para este año, que es el tema de Bife, otras maneras, sino que estuvimos ahí toda la mañana viendo, porque hay un montón de canciones que decís, es esta, no, es esta, pero bueno, concretamos al final arrancar con el tema Juguetes Perdidos. Como sabemos, los temas del Indio, o sea, no tienen un solo significado, sino que tienen varios significados, una canción, y también que tiene que ver y que interpela lo que
uno vivió o vive o atravesó, ¿no? En este caso, este tema habla de no resignarse con lo que uno cree, con sus ideales, con creer que un mundo es posible, que otro mundo es posible. También tiene otra connotación, él nunca lo afirmó, pero bueno, siempre fue como un tema de bandera para recordar el caso de Walter Bulacio. ¿No recuerdan? Bulacio era un pibe que iba un día a ver a Los Redondos, en este caso a Obras, en el año 91. En ese momento hay una racia que se utilizaba mucho en estos años, se levantan una decena de pibes y de pibes en este caso. Bulacio recibe una golpiza tremenda en la comisaría, al otro día lo llevan al hospital y fallece producto de los traumatismos que le produjo. Digo, en esto fue como un antes y un después para poder visibilizar la violencia institucional que había en ese tiempo contra los adolescentes. Digo, a mí nos pasó, recordás, Lau, que estábamos en la puerta del colegio en la media 9 y caía la racia y de repente los compañeros no estaban más. Digo, se los llevaban a todos, así que bueno, por eso decidimos arrancar con este tema. Y aparte, también algo muy significativo es el tema que en el velorio de Mica García, que Mica había quedado enojada porque había ido a ver al Indio y no cantó este tema. Entonces la mamá se contacta, ¿no?, con él, y él llamó en pleno velatorio de Mica y cantó un pedacito de esta canción. Sí, hay que decir que, Micaela García fue una militante política del movimiento Evita y también del Ni Una Menos, que es víctima de femicidio, fue asesinada en 2018, ¿no? Y bueno, como contaba Sabri, muy conmovedor ese velatorio por parte de sus familiares, del movimiento feminista, de compañeros de militancia, y encima, escuchar la voz del Indio en ese momento, que fue con un aplauso, ¿no? Terminó porque les cantó esa canción que había quedado pendiente, que no cantó en de hecho hoy ese video volvió a recircular y nada, ¿no? Es más, ahora lo estoy contando y te agarra una piel de gallina, una emoción. Así que bueno, eso fue, ahí dijimos, bueno, es este tema. Sí, a mí particularmente lo que me pasa, yo lo he contado varias veces, para aquellos que me conocen saben que yo no escucho música, no me voy a colgar de algo que digo, nunca escuché al Indio Solari, jamás me puse a escuchar un cassette, un CD o ahora a través de las redes sociales, pero sin dudas que las canciones del Indio, de Los Redondos, después de Los Fundamentalistas y de las bandas de las que participó, te llegan porque te llegan por el peso que tiene lo popular, ¿no? Y está y forma parte de, editados, como que musicalizan la vida de cada una de las personas. Totalmente. Y eso sí me conmovió de los testimonios, escuchar los miles, cientos de testimonios de personas en los medios de comunicación que cuentan cómo el Indio y sus canciones atravesó toda su vida, momentos malos, momentos buenos, y eso, la verdad que me pasó algo que no me había pasado en otros momentos, que tenía ganas de escuchar esas historias, porque aparte había ganas de decirlas, ganas de contarlas, ¿no? Sí, totalmente. Digo, entre ayer en Plaza de Mayo se escucharon ahí un montón de historias. Y también digo, con tristeza pero con alegría, ¿no? Como cuando escuchamos a este pibe de Quilmes que contaba su versión de diciendo: a mí el Indio me habló al oído, a mí el Indio me salvó la vida. O sea, muchas personas diciendo, es uno que el que le gusta la música, o el que sigue a alguien porque lo que dice lo interpela y demás, que te salve en la vida.
Bueno, ¿cómo no vas a estar agradecido y no vas a ser fanático de alguien que te salva la vida? Ese es el testimonio general que escuché, esto del acompañamiento en distintas etapas de las vidas de las personas, y eso me parece que es algo que nada, es inigualable y que no se puede prever, ¿no? Las cosas suceden y bueno, para muchos se están enterando ahora, quizás escuchando los testimonios de estas personas, de lo que significaba el Indio Solari para una parte importante de este país, ¿no? Y es lo que estamos viendo, un acontecimiento, es esto, los fenómenos populares y se produce por una muerte. En este caso lo que estamos viendo, bueno, cada uno tendrá su historia de cómo se enteró, qué estaba haciendo en ese momento. Te llega un flyer, porque ahora te enterás las cosas porque se comparten en los grupos de WhatsApp a través de un flyer, y automáticamente cuando vi que había fallecido el Indio Solari, dije, cambia la agenda, a partir de hoy vamos a hablar de otra cosa por varios días, ¿no? Porque y efectivamente así pasó, y fue como algo espontáneo que se fue gestando, que bueno, de forma inmediata la gente se acercó a donde vivía, ¿no? Sí, se acercó, bueno, ahí en donde él vivía, también digo, a Plaza de Mayo, también. Sí, enseguida también empezaron a convocar, dijeron, a las 6 de la tarde nos convocamos en Plaza de Mayo. Sí, también en otras plazas, también, en Rosario también vi que, en La Plata. En La Plata también. Que bueno, era oriundo de La Plata, el Indio Solari. Digo esto, me parece que, digo, para muchas y muchos el Indio ya era un ícono en vida, o sea que ahora que ya no va a estar, digo, va a ser como eterno. Sí, sin duda comienza otra etapa. Totalmente. Otra etapa de ese ícono. Y esto, ¿no?, que vos decías de hoy quizás los adolescentes por ahí no están, si sus viejos no eran ricoteros o algún tío o algo, por ahí no conozcan mucho de la música de él, porque por ahí están con otro tipo de onda. Hoy por ahí un pibe adolescente escuchaba un Milo J, un Trueno, un Woz, ¿no? Un Lali, pero me parece que a partir de ahora esos pibes, esas pibas, con todo esto que está sucediendo, va a agarrar y va a poner un tema en YouTube, en Spotify, en donde sea para escuchar las canciones. Lo que queda claro con este acontecimiento es que los fenómenos sociales los producen los pueblos. No hay otra manera que no son los pueblos quienes se organizan. Eso que contábamos, ¿no? Empezaron, bueno, ahora tenemos la posibilidad de la tecnología, inmediatamente a través de WhatsApp, la gente se va organizando, muchos fueron a verlo a Parque Leluar, que era donde él vivía, pusieron la fecha, la hora, nos juntamos en Plaza de Mayo, y así me imagino que en distintos lugares, ¿no? Y pienso esto, porque bueno, como saben, yo lo politizo todo siempre. Mira, si no voy a politizar esto, sí, politizamos todo. No, pará, que de tantas cosas que vimos y demás, digo, hay una publicación que todavía hay gente que se asombra o que critica diciendo, oye, el Indio politizó la música. Y sí, papu, ¿qué pensás? ¿Que Octubre lo hizo pensando en el Día de la Madre? No, pero es que a mí me llama la atención, la derecha deberá esforzarse un poco más por sacar ese cliché de, politizar. Sí, todo es política y vamos a politizarlo todo. Ya está, no nos quieran bajar el precio por politizar, todo lo contrario, para mí enaltece las cosas cuando se politizan. Esa es la diferencia, que nosotros lo decimos abiertamente. Y ellos, bueno, utilizan eufemismos, se presentan como si fueran objetivos, como si tuvieran la verdad revelada, se ponen por encima de las cosas y nos señalan cómo tenemos que vivir. Y nosotros decimos desde dónde decimos las cosas, de cuál es el lugar, el punto de vista, la mirada, y no tenemos ningún empacho en decirlo. Pero bueno, más allá de eso, quiero recuperar, ¿no?, esto de... Durante mucho tiempo, de acá también con una mirada muy crítica sobre lo que estamos viviendo en este país, el desánimo general que muchas veces sentimos, y que
yo he manifestado varias veces en este espacio que ya casi que somos un ex país, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces enojados también por distintas circunstancias nos preguntamos dónde está el pueblo, dónde está ese pueblo contestatario, rebelde, que no se bancaba, como cena un mate cocido con pan, que aspiraba un poco más, que ¿no? le peguen a como los jubilados, que le peguen a las personas con discapacidad. Y la verdad es que yo ayer lo que vi en las distintas plazas del país era ese pueblo perdido, y veía en esa alegría, en ese abrazarse con personas que no conoces, ¿no? Y que un poco también lo vemos en el fútbol, ¿no? Cuando se mete un gol, cuando se gana un campeonato, que de repente te ves abrazada con un montón de gente a la que ni junás, y eso es lo más espectacular. Y es esto, no puedo evitar como asociarlo, relacionarlo con otros momentos, otras movilizaciones que hemos tenido, sobre todo durante el kirchnerismo. Durante esos 12 años las movilizaciones eran para reivindicar derechos, para festejar que teníamos más derechos que el día anterior. Y se veía un poco estas imágenes y estas escenas. Sí. Y ayer yo me sentí como que estaba ahí eso que creíamos que estaba, que lo habíamos perdido. Así es. Sí. Y eso me parece que está bueno, que revitaliza, y que ojalá la dirigencia política pueda entender que el pueblo está, que hay pueblo. Los testimonios, la verdad, los testimonios de los ricoteros, pero de los más lúcidos que yo he escuchado en mucho tiempo. Sí. Sí. Con mensajes a la Casa Rosada por no haber puesto a disposición la Casa de Gobierno, el Congreso de la Nación, y se lo decían con mucho respeto. Uh-huh. El Congreso no es de nadie, el Congreso es de todos y de todas. Y un ídolo popular de la magnitud del Indio Solari debió haber sido velado en estas instituciones que son las del pueblo. Bueno, este gobierno, gorila, cipayo, antipueblo, colonial, que tiene una voluntad de colonia pero tremenda, lo impidió. Pero ahí me parece que hay algo que hay que... Tiene que empezar a que la vean, ¿no? Sí, empezar a ver. A veces se despierta la diligencia y el pueblo está. El pueblo está, y ojalá que esto también nos sirva para contagiarnos de eso que necesitamos recuperar, que obviamente una mezcla de tristeza porque parte físicamente una persona que evidentemente es muy querida y muy respetada por una parte importante de este país, pero bueno, también esto, ¿no? Con la necesidad de expresarse, y mañana, me imagino que va a haber un montón de gente. Sí, mañana nos vamos a cruzar con un montón de personas ahí. Digo, para cerrar este bloque, traje un poema, un escrito, unas palabras de Marianela Saavedra. Síganla, sube unas cosas muy, muy copadas, muy lindas. Ella es poeta y militante. Su Instagram es @marianela_poesía gorda. Se llama La orfandad es colectiva. Llegamos al mundo con nombre, religión, color de piel, género, clase social, todo asignado o casi todo asignado, porque hay un faltante, un hueco, un vacío que vamos intentando llenar a lo largo de la vida, y quieras o no, en mayor o menor medida. Ese vacío eterno solo lo llena el arte y sobre todo la música, porque nada más conmovedor, más pleno, más estimulante, más lúcido que una buena canción, ahí siempre vos, haciéndonos levantar la frente, haciendo que calmemos el hambre, la sed con saltos y abrazos, borrando los trazos que otros usan para separarnos, para unirnos en un pulso con un latido que sin importar el tamaño del corazón. Vos hiciste latir, nos trajiste lo que perdura, nos imprimiste la lealtad en las venas, le diste rabia a los ricos y serios y alegría a los pobres y utópicos. La orfandad es colectiva porque tu música, tu poesía, tu lucidez, tu picardía, tu rabia y tu razón fueron las banderas
en este universo nuestro, un universo redondo y de ricota. Ay, ¿cómo digo después que no escucho música después de esto? Muy lindo, perdón. Yo soy una pueblo, entonces Perdón, no escucho música. Bueno, tendré algunos problemas que hace que no pueda escuchar música, pero bueno, eso no significa que no me pueda conmover, justamente al ver que hay otros y otras que se conmueven. Y bueno, nada, de esta misa ricotera quiero que pasemos a la marea feminista. Así es. ¿No? Porque así es. Esta semana también vivimos muchas movilizaciones, insisto, la gente está, el pueblo está, lo vimos a partir de enterarnos del fallecimiento del Indio Solari, donde la gente se empezó a organizar y está demostrando que está. Y lo mismo pasó el miércoles, ¿no? Sí. El miércoles 3 de junio, cuando se cumplieron 11 años del primer Ni Una Menos, en donde nuevamente la masividad copó las calles, mujeres, jóvenes, y esta vez también se sumaron los varones. Hubo muchos más compañeros que en otras marchas, que en otro momento, y eso me parece que está bueno para destacarlo. Porque necesitamos, como siempre decimos en este vivo, es que los varones también se involucren en las cuestiones que tienen que ver con la violencia por motivos de género. Digo, es importante destacar esto, de que quieran involucrarse. Digo, ahora va a estar, ¿no?, en ellos. Digo, nosotras no le podemos estar diciendo qué deben hacer o qué no. Quizás si en charlas una puede decir, bueno, no sé, por ejemplo, a mí siempre se me viene a la cabeza, o a veces lo hablo con otras personas o con otros varones, de esto. Digo, hablamos acá muchas veces en este vivo, en los grupos de WhatsApp. Digo, si tenés un amigo que sabés que está ejerciendo violencia, charlalo con él, o sea, o esos comentarios fuera de lugar, misógenos, digo, ¿no? Y digo, hay por donde pensar, pero bueno, está bueno y es necesario, como dice Lau, que los varones tomen parte de esto, porque sabemos muy bien que la violencia por motivos de género es social. Digo, no es un tema solamente de nosotras, ¿no? Sí, pero es una punta, ¿no? Yo lo he visto en la semana previa al Ni Una Menos, que obviamente también estuvo atravesado por el femicidio de Agostina, ¿no? De Agostina Vega, y eso hizo que muchos varones, yo lo he escuchado en los medios tradicionales, en la tele particularmente, en los streamings, en donde los varones de esos programas realmente se preguntaban, bueno, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que nosotros podemos jugar para también ser parte de este movimiento del feminismo y lo que proponen? Y me parece que eso está bueno, que hay que tomarlo, que está bueno que quieran involucrarse, ¿no? Porque como toda cuestión, primero hay que tener voluntad, intención de poder cambiar las cosas. Sin voluntad, sin intención, por más que nosotras les podamos decir un montón de cosas, pero si no los interpela, no se sienten interpelados, es muy difícil. Y en este aspecto yo quiero destacar eso, y como dice Sabri, bueno, después veremos en qué deriva eso, ¿no? Pero me parece que es un buen comienzo, ya en principio decir, bueno, tenemos que darnos cuenta que cuando las mujeres, las diversidades vienen hablando sobre estas cuestiones, algo está pasando con los varones, porque, a ver, como para que quede claro, cuando hablamos de femicidas, estamos hablando de varones, ¿no? Todo el tiempo tenemos que hacer alusión a este tipo de cuestiones y parece que hay que explicar lo obvio permanentemente, ¿no? Y hay que explicarlo también, digo, porque después sale en declaraciones una Mónica Farro, por ejemplo, en un programa, que dice que a los varones también los matan, que yo no me gustan las feministas porque a mi hijo le gritaron cosas en la calle, digo, y entonces digo, hay que volver a insistir con esto, o sea, son hombres
que matan a una mujer por el hecho de ser mujer. Sí, y eso lo vimos también en el caso de Agostina, que bueno, obviamente que generó una conmoción social porque estuvo desaparecida durante una semana y por nada, el terrible final de que su cuerpo haya sido encontrado en un descampado, descuartizado. Bueno, eso hizo que efectivamente, digo, si no te sentís interpelado por eso, bueno, replanteate tu humanidad ya. Pero bueno, afortunadamente hubo varones que se sintieron interpelados y que dijeron, bueno, acá pasa algo, acá no son dos loquitas que están diciendo cosas, no, está pasando algo, son los varones quienes matan a las mujeres. Y también esto, ¿no? De empezar a poner el foco en los femicidas, que son varones, y dejar de cuestionar a las víctimas, que son las mujeres y las diversidades. Me parece que eso también tiene que quedar como un aprendizaje, como algo que ya que no puede estar puesto en discusión. Quienes matan a las mujeres son los varones, son los femicidas, son varones. Y basta de dejar de cuestionar a las víctimas. Sí, porque suele, ¿no?, recurrentemente pasar esto, de que se cuestiona o se revictimiza, y digo, hemos escuchado cada barra basada con el tema con el femicidio de Agostina. O sea, ¿qué importa la ropa que llevaba puesta? Si le gustaba o no le gustaba, no sé, o tenía una relación, no importa. O sea, hay un montón de cosas que no tienen que ver, y digo, no, esto de apuntar siempre la víctima, a la víctima, no. Sí, hagamos poco en esto que vos decís, en los asesinos, los femicidas. Recuerdo en el programa de Mirta Legrand, cuando sí, frente a la cantante Laura Miller le preguntó, ella venía denunciando hechos de violencia por su expareja, y Mirta Legrand le pregunta qué había hecho ella para que su marido, su pareja, le pegara. Y a partir de ese momento, bueno, se puso en discusión lo que estaba preguntando Mirta Legrand, que sin dudas era una barbaridad, porque la estaba poniendo como responsable a la propia víctima, ¿no? Y bueno, digo, el patriarcado es muy habilidoso, y tiene otras formas de decir lo mismo que dijo Mirta en ese momento, que fue ya hace mucho tiempo y que creíamos que era una discusión que ya estaba saldada, y que anteriormente era la de la pollerita. Bueno, sí, si la violan es porque usa la pollerita muy corta, claro, porque es una provocativa, ¿no? Y también eran discusiones que creíamos que ya habíamos saldado. Sin embargo, vemos que todavía se repiten esas mismas cosas, pero de otra forma, con algunos otros eufemismos. Sí. Y entonces, insisto con esto, ojalá que quede claro que el foco hay que ponerlo en aquella persona que decide terminar con la vida de otra persona, que en este caso se tratan de mujeres y de diversidades en algunos casos también. Entonces, digo, eso me parece que es algo de lo que nos tenemos que llevar de este caso. Y también, bueno, para aquellos varones que se preguntan, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Como decía Sabri, seguramente muchos de esos varones tienen grupo de WhatsApp con amigos del futbito, de la facu, o de lo que sea, y en donde estamos seguras, pero porque el patriarcado es eso, en donde se comparten videos, se comparten fotos, donde se hacen comentarios misóginos y machistas en contra de las mujeres. Bueno, con que alguno de todos quienes participan en ese grupo empiecen a decir, che, paremos acá, ya va a ser como un granito de arena, ¿no? Totalmente. Sí. Me parece que son con esas pequeñas cosas que forman parte de lo cotidiano. Digo, si nos quieren acompañar en las marchas, bienvenidos sean, los esperamos, esperamos que se sumen y que se empiecen a interesar realmente por eso que estamos planteando. Sí. Pero con esas pequeñas cosas me parece que es un inicio. Sí, digo, es empezar, y empezar a dar el paso, es importante. Y me parece algo también que hay que hacer mucho foco, que lo venimos hablando muchas veces,
¿no? Es en la justicia o la injusticia que tenemos Sí, el Poder Judicial en nuestro país. Me parece que también, digo, escuchar declaraciones del fiscal, digo, no fue terrible y, digo, por ahí, el otro día con Lau pensábamos o decíamos esto de, no, quizás estaría bueno, o sea, digo, se nos ocurría a nosotras cosas que la pensamos y las decimos en voz alta, empezar a marchar, ¿no? Al Poder Judicial. Sí, para mí la clave está ahí y ojalá que también... Yo recuerdo que antes de que asumiera Milei, desde los feminismos veníamos planteando que había que hacer una reforma del Poder Judicial, una reforma feminista. Bueno, eso después, obviamente, con los distintos ataques, los permanentes ataques que recibimos por parte del gobierno nacional, y una se tiene como que estamos más a la defensiva que en la ofensiva, ¿no? Que proponiendo cosas. Sin embargo, también, como vos decías, vimos el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, y eso da cuenta de que hay algo ahí, hay una matriz patriarcal en el Poder Judicial que hay que empezar a limpiar. Y bueno, digo, primero la conferencia de prensa llena de varones, de un fiscal que claramente que no tiene perspectiva de género, un ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, que tampoco la tiene, y quienes estaban ahí pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Y en ese aspecto quiero destacar a la compañera Laura Vilches, quien se animó a decirle que sos un cínico, a que el fiscal era un cínico por cómo estaba llevando adelante la conferencia de prensa. Había un país que estaba esperando que diera más información sobre qué era lo que había pasado con Agostina, y sin embargo él estaba felicitándolo a los perros, y ahí con un cinismo que habló durante toda la semana el fiscal, sin empatizar con lo que estaba viviendo la familia de esta adolescente, y de la comunidad en general, que estaban todos angustiados por lo que le había pasado. Así que bueno, me parece que sí, hay que poner el eje en Talcahuano al 500, totalmente. Hay que marchar al Palacio de Tribunales, donde funciona una corte de 3 miembros que son uno peor que el otro. Hay que dar para arriba, hay que sacudir a este Poder Judicial. Totalmente. Porque no funciona. Y ese es el Poder Judicial, ¿no?, que sostienen estos femicidios, digo, también junto con fuerzas represivas y que son cómplices, ¿no?, de este Poder Judicial, y un Estado que también siempre no llega tarde. También eso también lo tenemos. Sí, bueno, pero no, hay que recordar que el gobierno de Milei fue el que desmanteló todas esas políticas públicas que estaban destinadas justamente a prevenir las violencias por motivo de género. Cuando hablamos de políticas públicas, a ver, que haya habido un Ministerio de Mujeres y Diversidades no significa que per se van a dejar de haber femicidios, porque eso es realismo mágico. Esto es un proceso y es lo que venimos hablando desde los feminismos. El tema es que ellos alegan que no hacía falta un Ministerio de la Mujer porque los femicidios seguían sucediendo igual. Eso es no entender nada de la vida, te diría, porque entonces con ese criterio, la verdad que la economía está funcionando para la miércoles, Milei, entonces no debería haber más Ministerio de Economía. Bueno, digo, es un gobierno que se propone destruir el Estado, pero en realidad no lo están destruyendo, se están apropiando de todo el Estado. Me parece como siempre esta cosa de la doble vara, digo, porque esto que vos decís, decían, cuestionaban de que hay un Ministerio de Mujeres y igual hay femicidios, pero hoy te dicen que los femicidios no existen, o sea que hay menos muertes de mujeres y que bla bla bla. Sí, digo, ¿no? Eso también y que no existe la violencia de género. Es engañoso lo que dicen. Patricia Bullrich en sus redes sociales hizo un posteo diciendo que habían disminuido desde el gobierno de Javier Milei un 25% los femicidios, lo comparaba con otros años. Hay que decir que, digo, siempre puede haber altas y bajas,
estamos hablando de números que estremecen, o sea, no baja el promedio, y ellos se agarran de esto, con que aún habiendo un Ministerio de Mujeres y Diversidades que se implementó por primera vez en 2019 en el gobierno de Alberto Fernández, que eso no hizo que bajaran los femicidios, pero como decimos, es un proceso, necesitamos años y años de políticas públicas para trabajar en la prevención. Sí. Digo, si me cortás el presupuesto de la ESI, si me cortás todos los programas que habían y que esos programas llegaban a los barrios, al territorio, entonces, digo, porque es engañoso como ellos lo plantean. Por ejemplo, el programa Acompañar, de hecho, nos ha tocado, o sea, vivenciar, acompañar a vecinas de nuestro barrio que con ese programa se pudieron ir a la miércoles del lugar donde convivían con el violento. Claro, bueno, pero es eso, es como tenemos que explicar y hacer pedagogía permanentemente, sobre todo porque, bueno, obviamente que la palabra presidencial tiene un peso justamente porque es la palabra presidencial y Javier Milei dice cualquier cosa y entonces hay que salir a aclarar, a refutar lo que instala, porque tienen esa capacidad de poder instalar temas y entonces vos tenés que estar discutiendo la curvatura de un círculo, ¿no? Es como que, bueno, es como muy difícil, la ministra de Seguridad, hablando de la verdad completa, Alejandra Monteoliva. De asesinatos, o sea, del asesinato de mujeres. Porque no quieren decir la palabra femicidio. No, totalmente. Voy a nombrar algunas y algunos que nos están acompañando en el vivo. Bueno, Clau, ¿cómo estás? Abrazo, compañera. Diego dice, bueno, acá tristes, pero preparándonos para la despedida. Sí, Diego, seguro te cruzo mañana. 6 miembros, dice, de la corte, pero bueno, 3 visibles, esa es la corte que tenemos. Diego McDyer también ahí se conectó. Buenas tardes, chicas, nos dice. Saludo, Diego, también ahí. Un compañero que siempre está y nos banca. Recuerden, sí, vamos a recordarles que nos tienen que seguir en nuestro Instagram, @enredadas_IG, y también después pueden ver el programa completo a través de nuestro canal de YouTube, que si no le dieron tilín a la campanita, se suscriben. Es Enredada, la potencia de la voz. Y la potencia de estas marchas, de la marcha del Ni Una Menos, y la potencia de toda esa gente que estamos viendo que está despidiendo al indio. Es lo que dijimos al comienzo de este vivo, el pueblo está y falta que la dirigencia política entonces se ponga más activa y que pueda entender y que pueda leer qué es lo que está pasando, porque lo que pasó el miércoles en la manifestación del Ni Una Menos a 11 años de aquella primera marcha, y obviamente conmovidos y conmovidas por lo que le pasó por el femicidio de Agostina Vega, y ahora con lo del indio, me parece que son fenómenos que hay que atender, y quien tiene que hacerlo es la dirigencia política. Yo espero que estén a la altura de las circunstancias, porque todo ese pueblo, toda esa masa de gente que está en la calle también necesita ser conducida. Así es. Necesita ser conducida. Si bien destacábamos la organización, ¿no? La organización popular, que no necesita de las instituciones, que se organiza solo mandándose un mensaje de WhatsApp. Que bueno, claramente, la marcha de... Bienvenida a las redes la marcha de Ni Una Menos es una institución en sí misma. La comunidad ricotera, sin duda, que ya es una institución en sí misma, pero en una democracia representativa necesitamos también la representatividad, justamente la institucionalidad de
de esos resortes que tiene el Estado. Y hay un montón de dirigentes y dirigentas que están ocupando esos espacios. Entonces, si no son capaces de poder conducir a toda esta masa, a todo este pueblo que está, que creíamos que no estaba, pero vemos que está, que hay pueblo, bueno, sí. Se ponen en una panchería. ¿Sí? Si no bueno, son capaces de conducirlo. Queríamos destacar también algo que nos hizo pero súper bien, que fue como ahí una oleada, ¿no? de un aliciente. Digo, vimos mucha juventud Sí. en la marcha, pibas de secundario cantando, gritando, haciendo lío, un montón, mucho más que en otras oportunidades. Sí, porque además, a ver, lo que pudimos ver en esta marcha, que lo habíamos dicho ya la semana pasada, las consignas tenían que ver con, bueno, el hartazgo que sentimos, ¿no? Me parece que un poco se reflejaba las marchas del Ni Una Menos, los 8 de marzo, las marchas de las mujeres y las diversidades en general son muy festivas, muy coloridas, mucho glitter, que quizás en esta marcha no hubo tanto de eso, pero no. Me parece porque estábamos atravesadas por un montón de cuestiones, el dolor principalmente del femicidio de Agostina, pero de otras tantas sí, también en la misma semana, digo, también fue Dulce, también fue la Erika de acá de Temple, digo, fue como una cachetazo, como una tras otra, digo, la cuerpa lo siente, ¿no? Sí. Era una cuestión, pero digo, acá veíamos igualmente a esas pibas y mismo nosotras nos encontramos con nuestras compañeras a las cuales nos pudimos abrazar. Y decir que al principio, cuando recién llegamos, primero tuvimos como un sabor medio amargo, porque mirábamos así tipo como John Travolta y decíamos, ¿qué pasó acá? Y nos estábamos como, dijimos, nos vamos a volver capa caída. Sí, y pensábamos que no iba a haber una masividad como la que después, bueno, sí. Y a ver, a 11 años, ¿no? Del Ni Una Menos, lo cierto es que durante los últimos años las marchas fueron perdiendo contundencia. Porque justamente estamos atravesados por un montón de cuestiones. Hay muchas mujeres que sabemos que cuando hay una crisis económica son las que tienen que poner el cuerpo para trabajar muchísimo más horas para parar la olla en su casa. Los ataques permanentes del gobierno de Javier Milei, obviamente que terminan haciendo mella. Muchos compañeros, compañeras también de lo que es el campo nacional y popular, responsabilizándonos de haber perdido las elecciones porque nos habíamos pasado 3 pueblos con respecto a nuestras demandas, y eso hizo que en las últimas marchas quizás no haya habido tanta convocatoria como en la primera marcha, que fue la que generó la que irrumpió, ¿no? El feminismo masivo en nuestro país en el 2015. Pero me gusta mucho esa consigna porque me parece que es inminente e importante que nos pasemos 1000 pueblos, los pueblos que sean necesarios, y nada, vuelvo a destacar el rol de las pibas en esta marcha, y para también por ahí ir como cerrando un poco, queríamos traer un audio del Indio que hizo ahí una mención que tiene que ver justamente con esto que venimos diciendo de las pibas, en una entrevista que tuvo con Rosenberg, así que lo vamos a poner porque nos parece que viene a colación para cerrar esto. Creo que ya son las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No sé, una abundancia, porque sigue siendo bastante chiquita, ¿no? A diferencia que era entonces, pero sigue siendo. Bueno, ahí escuchábamos al Indio en esta entrevista que había dado con Pedro, en donde justamente le preguntaban con respecto al movimiento feminista, y él decía, bueno, hay que prestar atención a estas muchachas que están haciendo cosas, que están movilizando, que están en la calle, y bueno,
Para los compañeros y compañeras que muchas veces nos cuestionan y que tenemos que estar explicando cosas bueno, que quizás a los libertarios entendemos que está bien tener que explicárselas, pero a los compañeros y las compañeras... Sí, porque digo, esto que vos decís nos pasó de que nos criticaron compañeros y compañeras de que están de este lado, ¿no? Digo, por pasarnos 3 pueblos y que estábamos como muy embaladas y qué sé yo cuántas cosas. Sí, bueno, de hecho en la elección del 2023 ya casi que la reivindicación de los derechos de las mujeres y las diversidades estuvo totalmente ausente de la campaña porque eso era piantavotos, claro, ¿no? Y un poco ya venía esto de empezar a responsabilizarnos al movimiento feminista. Por eso no solamente fue un chivo expiatorio por parte del gobierno de Milei, que prácticamente responsabilizaba los derechos que conquistamos en el último tiempo, la cuestión económica, la malaria y lo que fuera, nos la achacaron a nosotras, pero también dentro del campo nacional y popular. Y muchas compañeras que llegaron a sus lugares de representación con la bandera del feminismo, después se olvidaron de esas demandas y reivindicaciones históricas. Así que, bueno, me parece que hay que también empezar a recuperar la memoria y sin dudas los casos que lamentablemente tenemos que comentar todo el tiempo de femicidios da cuenta de que no nos pasamos nada a 3 pueblos, ¿no? Uh-huh. Que falta todavía muchísimo más. Así es. Bueno, nada, hoy estuvimos ahí como con muchas cosas, obviamente, estamos como pendientes de lo que pasa con la organización, de lo que tiene que ver con la despedida de este ídolo popular que es el Indio Solari. La verdad es que yo seguramente no voy a participar, no voy a ir. No me voy a colgar de algo pero sí voy a mirarlo, voy a escuchar porque me gusta. Y quizás pueda hacer mañana, seguramente haga algún vivo o algún reel desde Enredadas, porque sí, yo voy a participar y tengo muchas ganas de ir, pero también tengo muchas ganas de ir a encontrarme con amigas, amigos, compañeras, y darnos ese abrazo. Yo creo que eso es un poco lo que marca, ¿no? Sí. Estos reencuentros espontáneos de gente que dice, che, yo tengo que ir, quiero estar ahí, porque la verdad es que si uno lo piensa racionalmente, que no es como se debe pensar las cosas en estos casos, pero digo, para jugar un poco, ¿qué sentido tenía ir a la puerta de la casa? No, pero no, el sentido es justamente encontrarse con el otro, porque claro, esas personas saben que no iban a poder ver al indio en ese momento, pero sin embargo tuvieron la necesidad de estar ahí, de llevar una flor, de llevar la bandera, de llevar el parlante, de decir aparte de esta forma acompaño a la familia, uh-huh. Digo, estando acá afuera, saltando, cantando, llorando, nos acompañamos mutuamente, porque había gente que estaba muy triste de verdad, estaba despidiendo a un padre, hemos escuchado los testimonios de esto. Se fue el último gran ídolo de nuestro país y que representó a varias generaciones, no sé, 3 generaciones por lo menos están atravesadas por la música del indio, y que insisto, para mí tiene que ver más allá de la música, porque yo que no escucho música puedo decir que yo era ricotera. No te cuelgues. No me voy a colgar, pero sí por esto que digo de... No, también lo vi de muchas otras personas que conozco que no son ni fanáticas o que por ahí escuchaban un tema de Los Redondos porque iban a algún lugar y la persona esa escuchaba, o el típico jijiji en un cumpleaños para pudrirla. Es que conmoverse, ¿no? A mí esto me conmueve que haya podido generar conmoción en tantas personas. Eso me parece que es algo para destacar. ¿Cómo no te vas a conmover con un tipo que hace llorar a otros, que hace que quieras tener un tatuaje? Yo creo que debe ser el indio, Maradona y no muchos más en las pieles de muchísimas personas, ¿no? Sí, y eso no lo genera cualquiera. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese aspecto me parece que es muy respetable, que es muy loable, y a mí particularmente sí me gusta mirarlo, me gusta analizarlo.
Después, bueno, obviamente no escucho música, pero bueno, pero el indio claramente que lo habrá escuchado, porque lo escucho por la imposición, por el poder que tiene de imponerse, por más que no haya puesto yo el cassette. Así es. Se escucha en el barrio, Sí. ayer también pasaba eso, Sí. donde ibas, había una cosa que a mí me escuchaba. pasó ayer, estuve como, bueno, trabajando todo el día, y si bien estuve como ahí un poco cada vez que podía en las redes, digo, a la noche me senté en mi casa, puse el parlante, en algunos temas me escuché en la televisión, después dije, no, saqué el parlante a la puerta, dejé la puerta abierta, y nada, estuve como varias horas escuchando sus temas, y se acercaron, por ahí pasaban a un vecino, el pibe, o el del delivery, pasaba uno en delivery, y también ahí se paró y me saludó, y bueno, nada, eso es, creo que fue lo que aconteció en el día de ayer, hoy, y lo que va a pasar mañana también. Sí. Digo, yo le Esto decía empieza a Lau, mañana y no sabemos no sé cuándo termina, le decía a Lau, seguramente ya debe haber gente en el parque dominico con su carpa. Chori me imagino que va a haber. también. Pero por supuesto, no sé, la estoy pensando a ver si me voy a poner una parrillita. Así que bueno, nada, espero de acá abrazamos a todas y a todos quienes lo están transitando de una forma, digo, tristeza, de mucha tristeza, y sabiendo que lo que fue el indio como personas en su vida. Yo en este caso principalmente quiero mandarle un abrazo gigante, que espero seguramente mañana me la voy a cruzar, a mi amiga y compañera Natalia Benítez. Así que un abrazo para vos, Nati. Bueno, y antes de, porque ya estamos Nos queda terminando poquito, sí. el vivo, queríamos decir que tanto ayer como hoy se estuvo llevando adelante el 5º Congreso de Políticas para la Igualdad, Producir, Trabajar y Cuidar. Ha estado presente, esto se llevó adelante en Ensenada y en La Plata, está organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Estuvo presente ayer Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con la ministra Estela Díaz, que bueno, frente al impacto de la noticia, Axel también hizo alusión, ¿no? Sí. Al fallecimiento del indio y lo que significaba para él, y bueno, seguramente para muchas de las compañeras que estaban presentes en ese congreso, porque fue una noticia que impactó a todos y a todas. Esta actividad ya estaba prevista hace varios meses, sí, y sin dudas no se podía suspender, aunque entendemos que muchas de las compañeras que estaban ahí participando del congreso también hubiesen querido estar compartiendo la plaza, y seguramente lo habrán hecho después cuando Sí, seguramente se fueron de ahí, que ¿no? sí, igual, sí. Pero bueno, para destacar, me parece, las actividades que hace la provincia de Buenos Aires, en este caso el Ministerio de Mujeres. Hay que destacar que la provincia de Buenos Aires es la única provincia que mantiene la jerarquía del Ministerio de Mujeres, porque cuando había un ministerio a nivel nacional, muchas provincias, obviamente hay un presupuesto, y entonces todas las provincias, creo que la mayoría, tuvieron su ministerio de mujeres, diversidades o género, de lo que tenía que ver con esta temática. Sin embargo, ni bien llegó la motosierra, muchos aprovecharon para bajarse, porque ya no rendía, ya no era rentable ser feminista. Y bueno, y ahí también vemos muchas veces el oportunismo de la política, ¿no? Que muchos se subieron a esa ola, a la ola feminista, porque les daba votos, y que cuando eso no fue así, o entendieron que no era así, bueno, se bajaron y le bajaron la categoría a estas políticas públicas. Así que yo quiero destacar que en la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof decidió que podamos tener un ministerio de mujeres y diversidades, y lo mismo acá en Quilmes. Acá en Quilmes también tenemos una secretaría de mujeres, diversidades y derechos humanos, es decir, que Mayra, que ahora está de licencia como intendenta en Quilmes, pero también tomó la decisión política de sostener la secretaría, cuando hay en otros municipios donde son direcciones, son subsecretarías, que no tienen el mismo rango que tuvieron antes de que llegara la motosierra. Así es. Bueno, vamos con nuestra Nuestra
vergüenza ajena, sí, dale. por supuesto, ¿vos decís? Sí, y bueno. Sí, ¿qué no quería hacer la vergüenza ajena, Sabina? Bueno. Me trabajé toda la mañana para esto. No, Ahora me lo venís contamos, a decir. hoy tuvimos que hacer la producción porque nosotras íbamos a participar del congreso en el día de hoy, pero bueno, Pasaron cosas, no participamos, así que nada, no, porque íbamos a estar todo el día allá, íbamos a hacer como un vivo desde allá, pero bueno, pasaron cosas y entonces tuvimos que producir el programa toda la mañana. Claro, y ahora no me querés, no querés hacer una sección. Pensando, qué vergüenza ajena, o sea, bueno, sabemos que vergüenza ajena en este país hoy tenemos, pero Mira, para rato. Más allá de todo y que sabemos que no sienten nada la muerte del indio y el clamor popular, una de las cosas que permitió este acontecimiento popular es que por un momento dejamos de hablar de Milei, de Patricia Bullrich, de toda su interna y pudimos cambiar la agenda. Los funcionarios del gobierno nacional casi que ni se manifestaron con respecto a lo sucedido y a lo que acontece, y por un lado mejor, mira, te digo, Sí, si no tenés nada para decir, mejor no digas nada. Y esperemos que mañana el queridísimo Jorge Macri no ponga su cordón policial como lo viene exclamando y que haya trabas para que puedan pasar de Cava a la provincia de Buenos Aires, que encima es un paso, o sea, estamos a un paso. Esperemos que todo transcurra en paz, porque claramente que si eso llega a suceder, y no lo van a tomar bien, y va a haber lío, seguramente. No busquen roña, no busquen No, roña. el horno no está para bollo. Sean inteligentes, por favor, dejen que la gente se exprese, que vaya a despedir a este ídolo popular, por favor, sean inteligentes. A ver, primero es contradictorio pedirle a la derecha que sea inteligente y que pueda entender un sentimiento popular como es la despedida del Indio Solari. Pero yo supongo que tendrán gente que le deben decir, bueno, ¿Te calmas? Nos calmamos. Bueno, vamos con nuestra sección vergüenza ajena. Bueno, la primera vergüenza ajena de esta semana tiene que ver con Diego Recalde, que es un panelista de Crónica, quien hizo un comentario repudiable sobre Agostina Vega, que es víctima de femicidio. Esta persona luego amenazó a todas aquellas personas que lo cuestionaron por esto que había dicho y prometió que iban a financiar su próxima película. La verdad es que no sabía que este personaje era cineasta. Por favor. A ver, lo único que le podemos desear a personajes como Diego Recalde, que debe ser de lo más repudiable que tiene, La Libertad Avanza, y que mirá que compiten entre ellos para ser de lo más repudiable, es el ostracismo. La verdad es que yo lo único que puedo desearles es el ostracismo. Nada, no tengo nada más para decir de esta persona. Vamos con el segundo vergüenza ajena. Incidentes en la Plaza de Mayo. Ayer, sí, con esto que venimos hablando, muchas personas empezaron a convocar en la Plaza de Mayo, alrededor de las 16:30 aproximadamente. Había un grupo de pibes en el pasto. La policía de Jorge Macri irrumpe, primero le pide documentos, después les revisa la mochila y de repente gases lacrimógenos a las personas, o sea, que estaban ahí, gas pimienta, digo, hasta los propios periodistas fueron, ¿no? Quienes recibieron los gases y demás. Nada, personas que estaban tranquilamente empezando a concentrarse, porque digo, eran las 4:30 de la tarde y la convocatoria era para las 18 horas. Entonces, nada, Jorgito, tranquilo, sabemos que son un gobierno careta y antipueblo, pero así es el populismo. Bueno, vergüenza ajena número 3 tiene que ver con la puesta en escena, el circo permanente al que nos está sometiendo el gobierno. En esta oportunidad, la foto de Patricia Bullrich con Karina Milei, en donde armaron una escena
una escena familiar, ¿no? En la que nadie que ve esa foto cree que esa foto refleje una realidad, pero bueno, parece que hemos decidido vivir en una especie de ficción. Yo lo que propongo, que como en aquellas obras de teatros malas, que se tira tomate a los actores, digo tomate, pero está muy caro el tomate. No, sí, me parece que tiene que ser otra cosa. Propongo la guillotina. ¿Qué te parece? No sé, la Revolución Francesa me hicieron así. Opción. No sé, porque la verdad, ¿cuánto tiempo más vamos a soportar la ficción a la que nos somete este gobierno? Realmente nos toman por giles. Y nosotros tenemos que empezar a activar algo más que mirar impacientemente ahí impávidos, cómo hacen una puesta en escena de todo. Totalmente. Yo propongo guillotina, no sé. Vergüenza ajena. Puede para varias cabezas, una guillotina para varias cabezas. Vergüenza ajena número 4. Y si hablamos de personas rancias, hablamos de Feynman, que en su programa dijo que al indio le gustaba más la plata que el dulce de leche, que le encantaba vivir en Nueva York. Bueno, mira, Feynman y un montón de feimitas que andan populando por ahí. Me parece que acá, por un lado, gracias por lo que dijiste, porque creo que se les cae el relato de la meritocracia que sostienen la mayoría de las personas como vos, ¿no? No solamente del ámbito, digo, de la televisión o de la comunicación, sino también los políticos que hablan de que si vos te esforzás, si tenés, si trabajás, digo, la vara claramente no es igual, digo, porque esta persona, digo, el Indio Solari tiene todo lo que tiene y su patrimonio por fruto de su laburo, de años y años. Entonces, me parece que también estos personajes que se autoperciben personas de derecha, capitalistas, me parece que no entienden un corno de lo que es el capitalismo. Una sugerencia que le damos es ChatGPT, Google, ahí van a encontrar la información de qué es el capitalismo. Decirle que desde este lado nosotros vemos a lo que vamos es que el capitalismo es un sistema de opresión y lo que buscamos nosotros es la igualdad, ¿sí? Nada más y nada menos. Así que, dos besitos. Igual, si intentan bajarle el precio a la figura del Indio Solari por ser millonario, y bueno, la verdad que no lo consiguieron. Miren la tele, prende la tele, Feynman, y date cuenta que no lo consiguieron, así que van a seguir intentándolo y pierden el tiempo. Así muchachos. Eso es no entender nada, la cultura popular. No la entienden, no la ven. Y bueno, para cerrar, bueno, primero siempre mandar un saludo a Pablo Grillo y a su familia y seguimos pidiendo justicia para él. Y quería cerrar también, digo, con una frase del Indio que me parece que está muy linda y muy emotiva. Quiero saludar antes de que sí, dale, Marcela Aguirre, le mandamos un saludo de La Matera. ¡Ay, la nueva directora del ¡Ay, felicitaciones, Marce! ¡Felicitaciones, Marce! Tremendo laburido. Muy merecido. Sí, muy merecido. Aunque se pierdan cosas en el camino, aunque haya decepciones, todavía es posible seguir buscando, soñando y resistiendo. Nos vemos, gente. Chao. Chao. Cuídense. Nos vemos mañana.